Está siendo un tiempo bonito. No se ve por qué, hasta sueño de que esa preciosa sangre cae sobre mi vida, que me libera de todo el poder de la sangre de Cristo, de una vida en victoria. Y claro, y esa vida en victoria de que a veces veo, cuando abro los ojos, se traslada a veces en otra realidad, de pruebas, de dificultades, ¿no? Y parece que hay como dos mundos que tengo que decidir en cuál voy a caminar. Si en el de que ven mis ojos, en el que me habla el enemigo, en aquel que solamente me muestra mis errores, mis pecados, mis debilidades, o en aquel que dice el Señor, y lo que dice el Señor que yo soy en Él, y sobre todo, ¿quién es Él? Sobre todas las cosas. Que al final todo está en su mano. Y en esta mañana yo quiero hablaros que Él, el Señor, también es Dios en los valles, en las pruebas, en las dificultades, en el dolor, en la angustia, en los temores, en eso que afrontamos en el día a día muchas veces, y a veces días y días seguidos, y a veces alguno me podrá decir que igual hasta años, ¿no? Y quiero que leamos un texto en Primera de Reyes, que será el próximo libro que vamos a leer, Primera de Reyes, en el capítulo 20, versículo 5. Nos cuenta una historia. Ya el pueblo del Señor ya estaba dividido, ya había habido esa separación, ya Israel andaba por un lado, Judá andaba por otro. Vemos por lo que dice la palabra del Señor que los reyes de Israel al final pues no había habido ninguno bueno. Todos se habían apartado del Señor, se habían hecho sus propios dioses, parecido como está hoy el mundo, ¿no? Cada uno haciéndose su becerro, su Dios a su medida, y así no tenemos que ir a adorar al Dios verdadero. Y dice que en esa situación, viviendo ahí en Israel, gobernando acá, dice que volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, el rey de los sirios. Yo te envié a decir, tu plata, tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. El rey de Israel, acá, el rey sirio, que vemos, ¿no? Ben-Hadad, viene contra él con todo su ejército, con todo su poder, y le manda delante un mensajero y le está diciendo, tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos me darás. Además, o sea, con eso no se conforma. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa. Fijaros en la situación, ¿eh? O sea, no solamente me vas a dar lo que te pides, sino que voy a ir y voy a mirarte profundamente tus casas. Mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa, las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Tremendo, ¿no? Viene un enemigo poderoso contra ti y le manda, como dice un mensajero, dice, dile que vaya preparando y que me vas a tener que dar tu oro, tu plata, tus mujeres, tus hijos. Y además voy a enviar a mis siervos que registren, que pongan patas abajo toda tu casa y la casa de tus siervos, para que todo aquello que merezca la pena, que tenga algo de valor, aunque sea simbólico, para ti, me lo traigan, se ha quitado, y me lo traigan. 。
Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal. Ahora se dio cuenta que su enemigo lo único que busca es mal. Algunos todavía no se han enterado. Piensan que el enemigo está para reírle las risas. Piensan que el enemigo es un colega, un amigo. Bueno, mira. No. Tu enemigo quiere todo de ti. Dice, hasta entrará en tus casas aquello que para ti tenga algo de valor, hasta eso te robará, no todo. No se va a conformar con tu oro, con tu plata, con tus mujeres, con tus hijos, sino te va a arruinar por completo hasta lo último que para ti tenga un valor. Y este hombre parece que se enteró que es un enemigo. No, este es lo único que quiere el mal. ¿Qué te pensabas que era lo que quería tu enemigo? ¿Bendecir tu vida? Eso, una vez que le reunió allí a los ancianos, eso es lo que le dijo. Pues ha enviado a mí, por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata, y por mi oro. Y fijaros lo que dice. Y yo no se lo he negado. O sea, había venido un enemigo poderoso contra él. Le había dicho, me voy a llevar tu oro, tu plata, me voy a llevar tu mujer, me voy a llevar tus hijos, te voy a saquear hasta lo último. Ahora me entero que resulta de que tu enemigo es malo, ahora te enteras. Y además dice, y todo eso que me ha dicho, yo no se lo he negado. Y vemos de que hay personas de que están en esa situación, que el enemigo viene a robarle las cosas, llega un momento que parece que se dan cuenta de que sí, que lo único que quieren es hacerles mal, pero aún así no les dicen no. Bueno, como que es asumible el destrozo que quiere hacer en nuestras vidas, en el destrozo que quería hacer en el pueblo de Dios. En este hombre. Pero fijaros lo que dice, y todos los ancianos y todo el pueblo respondió, no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Buena suerte que todavía queda gente sensata alrededor, que eso nos ha librado muchas veces. Muchas veces buena suerte que había alguien al lado, con 2 dedos de frente, que nos dijo, alto. Alto. No le obedezcas. No hagas lo que te pide. Y no ha sido por voluntad propia, porque nosotros muchas veces, hay que mal y lloros y tal, pero no hemos dicho que no venga, pues que venga el enemigo y arrase con toda nuestra familia, con toda nuestra vida, con toda nuestra economía, con todo. Bueno, y como que al final lo medio permitimos. Pero alguien al final vino un día y dice, no, tú no tienes la posibilidad de vivir otro estilo de vida. Tú no te tienes que dejar arruinar, matar y destruir por tu enemigo. Y eso somos aquellos que estamos hablando, que salimos a evangelizar, aquellos que nos han hablado del Señor, aquellos que están al lado muchas veces sosteniendo nuestras manos. Que nos han dado un punto de vista diferente. ¡Se puede! Y en esta mañana quiero hablarte de cómo vivir en esa victoria, en esos momentos bajos de dificultad, de prueba, cuando viene ese gran ejército contra ti, cuando tu enemigo de verdad, ya te has enterado de que verdaderamente lo único que quiere es arruinarte la vida, ya eres consciente que no solamente se conforma con un poquito, sino que lo quiere todo, hasta lo más insignificante para tu vida, lo quiere todo, lo que te quieres aniquilar por completo, y que tienes a tu alrededor gente que te ha dicho no te rindas, que tú puedes tirar adelante. Y quiero que podamos ver cómo vivir en victoria en esos momentos, porque es fácil vivir en victoria cuando todo va bien, eso es fácil. Gloria a Dios y aleluya cuando todo va bien,
Eso es fácil. Pero en el momento de prueba, de dificultad, a veces vemos de que no es tan fácil. Los momentos no de oscuridad. Y esto que le pasó acá, vemos que al final es por ese mal gobierno. Sí, era el rey de Israel, pero no estaba caminando como Dios estaba caminando. De hecho, el pueblo se había dividido. Dice que no, según la Biblia, que fue más malo que todos los anteriores y que no hubo otro peor que él. Entre los reyes malos tenemos a este muchacho de que, bueno, ahí luego lo vemos con Elías y con todas estas aventuras que pasan, pero entre los malos era él, como en este caso, ¿no? Que además dice que su mujer, Jezabel, lo influía en hacer el mal, en llevar a adorar a otros dioses. Y muchas veces, yo sé que siempre se meten no con las mujeres, no dicen, no, anda, aquí hay muchas Jezabel, ¿no? Pero también hay Jezabelos de esos también. No te creas que aquellos que te influyen a pecar, a apartarte, a dejar de servir al Señor, a buscar a otros dioses, los tenemos a todos los bandos. Pero son aquellos que te influyen, que te desvían, no son aquellos que se levantan y te dicen, no te rindas, no hagas caso a lo que te quiere hacer tu enemigo, sino son los contrarios, los que te arrastran a caminar por ese camino. ¿No? Fácil y cómodo, pero sabes que es un precipicio de muerte, de dolor, de angustia, y que te van a saquear por completo. Que no te van a dejar, que van a poner patas abajo toda tu vida, pues si hay algo de valor, robártelo, tu identidad, hasta lo último. Y la realidad es de que cuando vemos a este hombre, dice de que él fue seguramente mucho peor que cada uno de los que estamos aquí. Pero nosotros no estamos exentos tampoco de culpa. También hemos pecado, hemos desobedecido al Señor, hemos querido hacer nuestros pequeños dioses, nos hemos dejado llevar porque nos interesaba, porque era lo más cómodo, lo más, ¿no?, atractivo. Y vemos que en esos momentos el enemigo se crece. Cuando tú dejas de caminar en la voluntad de Dios, en el proyecto que Dios tiene para tu vida, tu enemigo se crece, se hace fuerte. Y vemos, ¿no?, de que vino ese rey con todas sus fuerzas, dice que más de 100.000 personas, de 32 reyes con él, y lo que al final estaba, la intención que tenía era de robarle, de destruirle por completo. No iba a perdonar nada. No te creas que el enemigo se va a conformar con una parte de tu vida. Él dice de que el ladrón solo ha venido a hurtar, matar y destruir. Y fijaros, ¿no? Le manda a decir a aquellos mensajeros que fueron delante, tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos, me darás. Así es como empieza, diciendo, ¿no? Bueno, tu economía, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Pero vemos que no se conforma, ¿no? Dice, no, mandaré a mis siervos que registren tu casa, la casa de tus siervos. Y si tienes algo que aprecies, continuaré con ello. Al final vemos de que el Señor el diablo, nuestro enemigo, no se conforma solamente con robarte el dinero y la familia, luego toca tu salud, y luego toca tus finanzas, y luego empieza a tocar todo aquello que para ti tiene valor, de una manera o de otra. No para, no se sacia con nada hasta que no tengas completamente nada, estés arruinado por completo, haya destruido hasta tu propia identidad. Él no va a parar. Cualquier cosa que estimes como importante, ¿no?, para ti. Y vemos hoy en día que hay personas que, ¿os acordáis lo que dijo el rey acá? No se lo he negado. Y vemos que hay personas hoy en día que ya han ido entregando cosas. Saben que su enemigo, el proyecto de su enemigo es solamente el mal. Pero aún así han decidido entregar cosas, ceder cosas a su enemigo. Muchas veces hemos cedido nuestra economía, muchas veces hemos cedido hasta nuestra familia. Bueno, sí, yo la quiero mucho y tal, pero
más importante mantenerme yo en mi trono de rey, que al final mi economía, mis hijos, mis mujeres, bueno, ya me buscaré otros por ahí, ¿no? Sí, porque todos decimos, no, lo más importante, mi familia, mis hijos, mi esposa, todos. ¿A que sí? Todos. Pero luego no estás dispuesto a hacer nada por ellos. Ves que se pierden y te da igual. Los dejas en manos de tu enemigo. Por eso a veces es fácil desde fuera mirar, pero cuando le toca a ese rey, dijo, no, pues casi mejor yo me quedo de rey aquí, aunque pierda todo el resto. Bueno, a ver cómo negocio con mi enemigo. Y a veces, por desgracia, vemos personas de que han negociado. Pero nada va a parar hasta quitártelo todo. No te creas que él se va a conformar con algo. Él dice que está como león rugiente mirando a quién devorar. O sea, él no se sacia con un poquito. Él quiere al final todo. Él quiere mantener esa presión que afecta a toda tu vida, porque no es una batalla, por decirlo, física, sino es una batalla espiritual. Él te quiere arruinar hasta en el espíritu. Todo. Lo quiere todo. Por eso la batalla tenemos que entenderla, que no es contra sangre y carne, dice, sino que es espiritual. Por eso el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tú y yo a veces buscamos un socorro material. Pero el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y Dios siempre, en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperación, en esos momentos que ya ves que no tienes más solución, a veces que rendirte y dejar que el enemigo te robe todo, dice que Dios acude en ese momento. Fijaros de que así, por decirlo de una manera, el rey Acán por sí mismo no hizo nada, más que intentar mantener su trono, su asiento. Estaba dispuesto a dar su dinero, estaba dispuesto a dar su familia, estaba dispuesto hasta que le sacaría todo, total que le dejarían el tronito, se conformaba. Los que se levantaron fueron los que estaban al lado. Porque no, hombre, por ahí no puedes pasar. Y a pesar de que él parece que no buscó más ayuda en el Señor, vemos de que Dios siempre aparece en ese momento oportuno. Y a veces hasta sin llamarle. Porque seguramente que de los que estamos aquí, muchos, o por lo menos yo, no me puse un día a buscar al Señor, sino que el Señor vino a buscarme a mí en ese momento del valle, de la dificultad, del dolor, de la angustia, cuando otros se levantaron y me dijeron, no, que tú tienes que tirar para adelante, que hay posibilidades de que tires para adelante. Ahí el Señor apareció. Se presentó, vino palabra de Dios a mi vida, vino palabra de Dios a tu vida. Y en este, a pesar de que fíjate que cómo era ese rey, que dice que era de los más malos o el más malo que había habido, vino una palabra del Señor para su vida en el momento, como dice, que lo has perdido todo. Pero hay alguien al lado que se levanta y dice, no, tienes oportunidad. Y dice que he aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿has visto esta gran multitud? Esos enemigos que venían contra ti, ese gran ejército que viene contra ti, que es el que te quiere devorar por completo. Y aquí yo lo entregaré hoy en tus manos, para que conozcas que yo soy el Señor. Fijaros lo que está diciendo. En ese momento ya de desesperación, de rendirte, hay alguien al lado que te dice, no te rindas, y el Señor aparece, que ni lo llamó. O sea, dice que el hombre, el profeta de Dios, vino y le dijo, te traigo una palabra de Dios para tu vida. Así dice el Señor. Que a tus enemigos, por muy grandes que lo ven tus ojos, que ven que para ti es imposible, que te quieren devorar, que te piden todo, o sea, no hay casi por decirlo una negociación, no, lo quieren todo, los voy a entregar en tu mano. Y no porque tú te lo merezcas, porque como te lo tengas que merecer tú o yo, vamos apañados. Pero es que vemos que este parece que era más sinvergüenza que nosotros, que se lo merecía todavía menos. Dice, pero no es porque tú te lo merezcas,
sino porque quiero que veas que yo soy el Señor. Y Dios permite a veces estas situaciones en nuestras vidas para que podamos ver que Él es Dios. A veces hemos bajado hasta allí, hasta lo más bajo, para que el Señor venga para poderte decir, mira, no te lo mereces, pero yo te quiero demostrar que yo soy Dios y que yo te puedo levantar. Y vemos de que Dios le dio la victoria, como a ti y a mí nos la ha dado muchas veces, en esos momentos, a veces sin llamarlo, no sé cómo ha salido, se ha levantado alguien al lado, no sé cómo, ¿no? Porque no es buscado. Y el Señor nos ha dado la victoria delante de ese imposible, pero el profeta le dice, ten cuidado cómo vas a andar. Mira cómo vas a andar. Porque dentro de un año, ese enemigo que has ganado hoy, se te va a volver a levantar y va a venir otra vez contra ti. Mira a ver cómo te conduces. Y ahí la cosa a veces vemos de que se complica, porque muchas veces solucionamos el problema, es imposible. Ay, qué bueno es el Señor. Me iban a robar todo y mira, me he quedado con mi trono y además con mi oro, con mi plata, con mis mujeres, con mis hijos. Bueno, a la mujer los hijos igual se los podía haber llevado, ¿no? Que me dejen solamente el oro y el plata y el trono. Y el Señor dice, no, mira cómo vas a andar. Recuerda de dónde saliste. Recuerda quién te ayudó ahí en el imposible, cuando ya estabas hundido, cuando ya todo lo habías perdido. Porque tu enemigo otra vez va a volver contra ti. Y por desgracia muchos se olvidan del Señor. Y experiencias las tenemos propias, no tenemos que pensar en nadie, ¿eh? Experiencias las tenemos propias de cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y luego se nos ha olvidado y otra vez hemos vuelto a la casilla de empezar. Por no recordar, por no caminar como Dios manda. Y fíjate, al año le cogen los siervos del rey de Siria y le dicen, sus dioses, los dioses de los hebreos, aquellos que nos han ganado la otra vez, son dioses de montes. No son dioses de valles. Y si hacemos que peleen en nuestro territorio, en el valle, los venceremos. Fíjate cómo es la cosa. Y luego miraremos si es así o no es así, ¿no? Pero él me decía, claro, han jugado en su casa, pues es fácil que nos hayan ganado. Pero si juegan en nuestro territorio, ahí no tienen nada que hacer. Y eso lo vemos muchas veces porque ganar las batallas aquí en la iglesia es fácil. Pero cuando salimos ahí a la calle, al valle, ay Dios mío, ahí el enemigo te dice, no, este es mi territorio. Tu Dios es Dios de montes, de lugares altos, de cuando estás fortalecido. Pero cuando sales de ahí y te bajas al valle, a la realidad, aquí el que manda soy yo. Tu Dios no es Dios de valles, sino es Dios de montes. Eso es lo que le estaban diciendo aquellos siervos, ¿no? El rey sirio. Si hacemos que peleen en nuestro territorio, al final lo vamos a derrotar. Y el enemigo quiere que además que tú creas eso. Que no es lo mismo cuando estás en la iglesia fuerte y ayunas y oras y bueno, y estás en ese fervor y levantas tus manos allí, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo, gloria a Dios. No es lo mismo cuando sales de la puerta y te das un baño de esa realidad y a veces vemos que pasan gente de la euforia tras pasar esa puerta y lloro y lamento de que no puedo y la visión de Dios no sabemos a dónde queda, ¿no? Porque ya no estás peleando en tu terreno, sino estás peleando en su terreno. Pero el salmista David dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. En la prueba de la dificultad, Dios también está contigo.
Y tenemos que aprender eso. Pero vemos de que esas palabras que dice el enemigo, tu Dios no es Dios de valles, sino es Dios de montes. Tu Dios no te va a poder librar en el valle, en la dificultad. Dice que la escuchó el Señor y eso dice de que desagradó al Señor. Y fijaros, y le manda otra vez al varón de Dios, que siempre está la palabra de Dios, que es la que viene. Por eso la importancia de leer la palabra de Dios, porque si tú no lees la palabra de Dios, nunca Dios te va a hablar. Esa es la importancia de ir a la palabra de Dios, que es la que viene, palabra de Dios a mi vida, y me dice lo que verdaderamente Dios quiere hacer. Dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo, así dice el Señor, por cuanto los sirios han dicho, el Señor Dios de los montes, el Señor es Dios de los montes, no es Dios de los valles, yo los entregaré a esta multitud en tu mano para que conozcan que yo soy el Señor. Dice, pero ¿cómo se atreven estos a decir de que yo solamente soy Dios de los montes y no soy Dios de los valles? Pues dice, para que se enteren, otra vez los voy a volver a entregar en tu mano. Para que conozcáis, no otra vez, fijaros, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios hace las cosas porque nos lo merecemos. No porque te lo vuelvas a merecer, porque estamos en las mismas que antes. Sino para que conozcas que yo soy Dios. Y vemos de que Dios volvió a entregar a ese ejército, dice de que subían más de 100.000, se escaparon, no fueron contra ellos, se escaparon, fueron allí a la ciudad de la fe. Dice que solamente un muro cayó sobre ellos y mataron 27.000. Porque es que lo que para ti es imposible, lo que humanamente es imposible, Dios en un muro, 27.000. Y porque no quiso más. No, porque se habría querido más, pues los habría metido a todos allí. Lo que pasa es que no, igual el muro era tan pequeño que no. No lo sé. Pero Dios es imposible. Lo que para ti es imposible de imaginar, Dios en un instante lo hace para demostrar que Él es Dios. Y que es Dios en los valles, y es Dios en los montes, y es Dios en urgencias, y es Dios cuando no tienes para pagar, y es Dios en todo momento. No es un Dios de púlpito, no es un Dios de aquí en la iglesia, gloria a Dios y aleluya, con la música a tope, no, sino es un Dios en todo lugar donde tú vayas. Dice, porque aunque andes en sombra de valle de muerte, yo estaré contigo. Y además te quiere demostrar, porque dice, eso es el empeño del Señor, demostrarte que Él es Dios. Y también en los valles, en la prueba, en la dificultad. Y vemos de que David también tuvo que enfrentar su valle. Toda persona tiene su valle. No hay ungido sin valle. Si tú no has pasado por el valle, tú todavía estás sin fabricar. O sea, tú eres un proyecto todavía. Si estás metido has pasado por un valle, o estás en el valle, gloria a Dios, porque Dios te está perfeccionando, está trabajando contigo. Y dice que no hay ungido sin valle. Cuando los filisteos dice que se enteraron que David había sido proclamado rey, de todos, Saúl muere, Judá, como dice, se queda con David, pero las otras, ¿no? Israel se queda bajo los hijos de Saúl. O sea, hay una división. Y vemos esa historia que al final, matan al hijo de Saúl, aquellos que le habían matado, traen la cabeza del hijo de Saúl a David, y eso enfadó a David. Dice que lo mató, y ese gesto Israel lo tomó diciendo, David merece la pena que sea nuestro rey, porque ha honrado, ¿no?, aquellos que nosotros teníamos por rey, al hijo de Saúl, ¿no? Y eso fue lo que unificó
O sea, todos decidieron que David sería su rey. Y cuando el enemigo se enteró que el pueblo de Dios se había unido, que había alguien ungido que encabezaba eso, pues dice de que, como decimos, no hay ungido, no sin valle. Que es algo que tenemos que entender. Dice que subió el enemigo, aquellos filisteos, a pelear contra David. Si eres atacado, es porque tu enemigo piensa que tú le puedes dar problemas. Mientras que el pueblo de Dios estaba dividido, David no representaba, por decirlo, una amenaza contra los filisteos. En el momento que se unificaron, que todos cogieron esa identidad como pueblo de Dios, y había alguien además que estaba ungido, que lo encabezaba, los filisteos dijeron, aquí tenemos un problema. Y subieron a pelear contra él. Cuando el enemigo viene a pelear contra ti es porque piensa que contigo tiene un problema. Es porque piensa que tú no te vas a rendir, como la primera vez que dijo acá, bueno, pues yo no se lo he negado, me han venido a destruir todo, pero bueno, pues qué le voy a decir, pobre muchachos y tal, son malos, pero es que, bueno, pues qué le hace, no, se lo he permitido. No, cuando tu enemigo viene a pelear contra ti es porque piensa que tú le vas a plantar cara, que tú le puedes vencer, que tú le puedes derrotar, que tú puedes ser un problema para él. Y por eso dice que subieron a pelear contra aquellos filisteos, contra David, porque habían entendido de que ahora sí David comprendía, ¿no? Comprendían que era un problema para ellos. Y el enemigo siempre lo que intenta es asustarte. Vemos que los filisteos, su táctica era la de asustar. Lo vimos allí con David y Goliat. Todos conocemos la historia. Salió Goliat y todo el ejército asustado. ¿Dice que mató a alguno? No, yo creo que no pone, ¿no? No pone, o sea, no mató a nadie. Pero claro, un tío que asustaba, los mataba de miedo. No los tienen ni que matar físicamente, ¿no? Porque ya se morían de miedo. Y el enemigo utiliza esa táctica en nuestras vidas. A veces no nos ha hecho nada, pero nos tiene asustados ahí, estamos ahí como que atemorizados. Y dice de que en este momento utilizaron la misma táctica, y dice que subieron a pelear allá al valle de Refaín, que significa el valle de los gigantes. Escogieron el lugar, ¿dónde? En el lugar donde dice, no, tu Dios te va a salvar allí en los montes, te va a salvar en tu territorio, aquí en la iglesia, pero cuando vayas a la realidad, cuando vayas a este mundo, cuando vayas a la dificultad, ahí no tienes a tu Dios para que te ayude. Eso es lo que utilizaron aquellos filisteos. Dijeron, vamos a subir a pelear contra David, pero vamos a pelear allí en el valle de los gigantes. ¿Para qué? Para que estarían atemorizados diciendo no. Y que tendría en mente al Goliat. No diciendo, no, estos son más fuertes que yo. Y vemos que el primer obstáculo que enfrentamos en nuestra vida, en nuestro valle, es el ver la condición que tenemos nosotros actual. Porque siempre es mayor la visión que nuestra realidad actual. Cuando Dios nos habla algo, cuando Dios quiere algo de nuestras vidas, siempre es mayor que lo que tú eres, que lo que tú puedes. Y por eso el Señor le decía a los profetas, escribe la visión. ¿Por qué? Porque sabe que si no se te va a olvidar. Porque sabe de que tú recibes una visión grande aquí en la iglesia, de que tu familia va a ser liberada, que te vas a ser sanado, que tu negocio va a ir bien, que vas a ser usado con poder, y sales por esa puerta, como decíamos antes, y te das un baño de realidad, que no tengo dinero ni para pagar la luz, y te me pones a llorar. Y la visión, aquello que Dios te había dicho, no saben por dónde, se pierde. Por eso el Señor le decía a los profetas, escribe la visión. Pues si eres cortito de memoria, que quede eso registrado ahí de lo que yo voy a hacer, para que veas que yo soy Dios. No porque te lo merezcas, sino solamente para que veas que yo soy Dios. Y el primer problema que tenemos es ese, de poder entender que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es mucho mayor que lo que yo puedo hacer. No tienes que mirar lo que tú eres, lo que tú puedes.
Porque la visión de Dios, el proyecto de Dios para tu vida siempre va a ser algo que tú en este instante no vas a poder, siempre va a ser mucho mayor. El segundo obstáculo que nos encontramos en ese valle dice que al final es la disponibilidad de recursos. Tú cuando quieres hacer algo, ¿qué es lo que miras? Lo que tienes. Y lo que tienes, cuando Dios te da una visión, lo que tú tienes, nunca es lo suficiente para hacer la visión. El proyecto de Dios, los recursos que hace falta para desarrollar el proyecto, la obra de Dios, la visión que Dios te ha dado, vemos de que nunca coincide con lo que hay en nuestros bolsillos. Siempre es insuficiente lo que tenemos para el proyecto de Dios. Y tú y yo somos aquellos que decimos, bueno, que el Señor provea, que es lo que decimos, y luego despliego la visión, hago la visión. Y funcionamos así, primero que el Señor supla. Y es verdad que a veces, como nos paramos ahí, pues el Señor nos suple para hacer la visión. Y luego te lo gastas en lo que te da la gana. Menos en hacer el proyecto de Dios. Así somos muchas veces. Yo conozco de personas de que vienen y no, yo quiero servir al Señor, yo quiero no sé qué, si tuviera un trabajo yo quisiera, daría para las misiones. Bueno, toda esa visión que Dios ha puesto en su vida, que luego cuando lo tienen, al final se lo gastan en otra cosa que no es el proyecto, la visión de Dios. Por eso el Señor, ya como nos conoce, dice, no, yo no te adelanto nada, porque tú no eres muy buen administrador. Algunos igual sí, ¿no? Pero la mayoría dice, mira, vamos a caminar en fe. Tú caminas en la visión y yo voy poniendo el pendaño siguiente. Pero tú tiras el pie sin haber pendaño y luego yo lo voy poniendo. Tú haz la visión y yo voy supliendo lo necesario para el día a día. Porque si te lo doy de antemano, te me lo gastas en otra cosa. Y te apartas de la visión. Y por eso el Señor siempre nos tiene que dice, es que el Señor me ha llamado no sé, para hacer un viaje misionero, pero no tengo dinero. No, tú apúntate y tal, y ya verás cómo el dinero de algún sitio saldrá. Si estás esperando que te sobren 5.000 euros para irte a las misiones, no vas a ir nunca. Porque cuando tengas los 5.000 euros te los vas a gastar en otra cosa. Primero la visión y luego son los recursos. Y por desgracia, en ese valle, nosotros lo que miramos son los recursos y vemos que esos recursos siempre son insuficientes para poder desarrollar la visión, pero es al revés. El tercer obstáculo eres tú mismo. Bueno, tú y yo. Yo peor que tú. Bueno, no sé. Según quién. Luego lo vamos a hablar, a ver. En la visión de Dios hay un yo diferente al yo. Cuando Dios me da la visión, mi yo, con el yo que cuenta, no soy ese yo, el que yo me miro yo en el espejo, me veo, no soy yo, ese yo no soy yo. Sino Dios cuenta conmigo, pero es otro diferente. Y en el valle, en esa dificultad, a veces nos vemos porque queremos ir con nuestro yo. Y claro, yo me miro y digo, cuando me miro en el espejo a veces hasta me da susto. Buena suerte, como no tengo pelo, despeinado por lo menos sí que no estoy, ¿eh? Pero el Señor me ve de otra manera. Yo siempre digo que me ve mucho más guapo. Porque como me ve más feo, no. Yo sé que el Señor me ve mucho más guapo, me ve diferente. Él me ve como otra persona. Él me dice que soy otra persona. Yo no soy aquel que era antes. Por eso el Señor dice de que las viejas cosas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Antes tú eras no sé lo que eras, ni quiero saberlo, y ahora eres un hijo de Dios. Porque Dios no cuenta con el que tú eras, sino cuenta con esa nueva criatura que eres en Cristo Jesús. Aquello que Dios
está haciendo en tu vida. Y vemos de que Dios cambia en ese transcurso, en ese valle, que es un transcurso de que hemos dicho que es el horno donde Dios va forjando las vidas, va cambiando a los hombres y a las mujeres. Dios llama a Abraham, lo llama, le da una visión, no le pone los recursos, dice, no, tú a donde vayas yo te bendeciré, y el otro, pum. Y Dios iba supliendo conforme a la visión, al proyecto, y va transformando esa vida, que es lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía. Y le dice, un día le para y dice, tú ya no serás Abraham, sino que serás Abraham, padre de multitudes. Dios lo cambió. Es que nosotros muchas veces que queremos esa transformación, pero siendo el mismo. ¿Y para qué quieres que te transforme para ser el mismo? Y en el proyecto de Dios, Dios va construyendo todo y te da esa nueva identidad como se la dio a Abraham. Pero vemos el caso de Jacob. Aquel que lo llamó, que era un usurpador, que quería lo de su hermano, que se lo robó, que le engañó. Es que no sé por qué Dios tiene el empeño de ir a buscar siempre, dice, lo vil y menospreciado. Fíjate que podía haber ido a los guapos, listos y buenos y se fijó en mí. Pero coge aquello que no era, para deshacer las cosas que son. Lo débil, lo vil y menospreciado. Y luego dice, además lo dice así, para que nadie se pueda jactar delante de su presencia, para que no puedas decir que es que lo hiciste tú, porque es lo que quiere demostrar que Él es Dios. Y coge a Jacob y le dice, ahora tú tienes una nueva identidad, tú ya no serás más Jacob. Algunos dicen de que esa traducción también es gusano, no solamente de usurpador, sino gusano. Y dice, tú ya no serás aquel, sino que ahora te llamarás Israel. Y cuando vemos en la palabra del Señor, vemos a aquellos que nos han ido por delante de nosotros, que son de ejemplo, el mismo Pablo, Saulo, perseguidor, ¿cómo lo pasó? ¿Por cuántos valles pasó Pablo? ¿Por cuántos valles? Que hasta el mismo Señor dijo, este no sabe cuánto ha de sufrir por mi causa de mi nombre. Pero cogió un Saulo, en su mentalidad igual pensaba que era perfecto y que cumplía con todo lo que el Señor quería, que no era así, como a veces a ti y a mí, que pensamos que sí, no, que conforme a la ley somos los mejores de los mejores y que además somos esforzados y fíjate, casi en sacrificio me entrego, yo ya me he ganado el cielo. Algunos hasta pensamos en algún momento eso. Coge a aquel Saulo, lo pasa por ese valle, a veces largo, profundo, de tinieblas, de todo, y sale un hombre transformado de que este es Pablo. Porque Dios lo único que quiere demostrar es que no depende de ti, que lo único que quiere es que los demás puedan ver su gloria. Y que Dios es un Dios de los montes, es Dios aquí en la iglesia, es Dios en los altares, es Dios en lo fácil, en lo cómodo, en la bendición, pero también es Dios en el valle, en la prueba, en la dificultad, en el dolor, en la angustia. Y que todo eso que estás pasando tú, aunque no lo entiendas, dice de que aunque ande en sombra del valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Todo eso de que a veces se nos hace largo es el trabajo, es lo que Dios está perfeccionando en nuestras vidas, para esa transformación que tantas veces le hemos dicho, Señor, cámbiame. Pues el Señor te está cambiando. Gloria a Dios, que nos está cambiando, nos está pasando por el fuego para demostrarnos que no depende de ti, que no depende de mí,
sino que Él es lo único que quiere demostrar, que Él es Dios sobre tu vida, que Él es Dios en los valles, que Él es Dios en la dificultad, y que tú vas a estar siempre acompañado. Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a adorar al Señor, vamos a decirle, vamos a darle gracias al Señor, porque no importa dónde te encuentres. No importa si te encuentras allí en los montes, si te encuentras en lo más alto, si te encuentras con tus manos levantadas, si estás fortalecido en el Señor o estás en los momentos de prueba, de dificultad. Te voy a decir más. No importa ni tu situación que haya sido hasta ahora. La situación del rey acá seguramente era mucho peor que la de cualquiera de nosotros. Porque no estamos hablando de que vengas tú aquí y que si te lo mereces o no, el Señor te va a bendecir. Lo que estamos hablando es que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Lo que estamos hablando es que aunque tú no te lo merezcas, hay alguien al lado de ti que te ama tanto, que te aprecia tanto, que te dice que no te rindas, ni entregues toda tu vida a tu enemigo. Porque tienes la oportunidad. Y el Señor se ha presentado en esta mañana aquí, se ha presentado a tu vida para decirte: mira a tus enemigos. ¿Qué enemigo es el que tienes en esta mañana? Tu enemigo es más grande que los 100.000 soldados que venían a pelear contra Acaz con sus 32 reyes. Tus enemigos son mayores. ¿La exigencia era mayor para tu vida que para ellos? No. Pues aquel que no se lo merecía, le dijo el Señor, para que veas que yo soy Dios, te voy a entregar a tus enemigos en tus manos. Y en esta mañana el Señor te dice lo mismo. Mira a tus enemigos y yo los voy a entregar en tus manos, para que veas que yo soy Dios. Pero la siguiente palabra que vino de parte del Señor a Acaz, le dijo: ahora tienes una responsabilidad de ver cómo vas a caminar. Ahora tienes la responsabilidad de ver cómo te vas a conducir en el caminar de tu vida. Porque ese enemigo que te lo ha entregado hoy, que lo he puesto bajo tus pies, se va a volver a levantar contra ti. Porque el Señor quiere que dependamos de Él. Él no es que te solucione el problema de hoy y venga, ya lo aparcamos. No, Él quiere una verdadera dependencia de Él, de decirle: Señor, yo quiero que cada día demuestres que tú eres Dios. Yo quiero que cada día demuestres que tú eres Dios. Yo quiero que tú lleves mi vida, que cada día estés conmigo y demuestres de que tú eres Dios. Ahí en el valle de sombra de muerte quiero que demuestres que eres Dios. Ahí en las alturas, cuando me van las cosas bien, quiero que demuestres que eres Dios. En todo momento quiero que demuestres que tú eres Dios y que yo estoy en tus manos, confiadamente. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Vamos a adorarle al Señor, vamos a decirle: Dios es un Dios también en los valles. Dios es Dios de los valles. Dios es Dios en las dificultades. En esta mañana el Señor se te presenta y dice: yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, vamos a adorarle al Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto.
Que Dios te bendiga.